Amós capítulo 6. Seguimos con nuestro estudio habitual que hemos venido teniendo, mis hermanos, de los profetas menores, y hoy nos corresponde el capítulo 6 del libro de Amós. Antes de iniciar, mis hermanos, quisiera llevarlos a pensar en lo que oraba mi hermano Edgar esta mañana, nuestro pastor. Él decía, oraba al Señor por nuestras motivaciones al venir a este lugar, mis hermanos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Realmente entendemos que lo que venimos a escuchar es palabra de Dios? ¿Es palabra viva de nuestro Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Realmente, mis hermanos, venimos a exponernos a la luz de las Escrituras, a que Dios nos hable, a que Dios nos exhorte? ¿Realmente le decimos al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Habla mi corazón, habla mi vida. Mis hermanos, no sé ustedes, pero a veces tenemos una semana que a veces es toda ajetreada, cansada, nos cargamos. Y en la parte personal, yo quisiera que viniera el domingo rápido para poderme sentar, mis hermanos, y escuchar la palabra de nuestro Dios, escuchar que Dios hable a mi corazón, escuchar que Dios exhorte mi vida, que Dios anime mi vida. Mis hermanos, ¿con cuál intención venimos a este lugar? Dios nos ayude, y quiera Dios, mis hermanos, que sea para que Dios nos hable, que sea para venir a escuchar la voz de nuestro Dios. A pesar de que estamos hablando de del libro de Amós, que es un libro del Antiguo Testamento, cosas que sucedieron muchos años atrás, mis hermanos, estamos hablando de la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Estamos hablando de la palabra a la cual se refiere el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, de la cual dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, al fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo en el libro de Romanos también dice que todas aquellas cosas se escribieron para ¿quiénes? Para nuestra enseñanza, a fin de que seamos consolados y edificados, mis hermanos, por medio de las Escrituras. Esto tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros hoy, tanto el predicador como ustedes, mis hermanos, nos estamos exponiendo a la palabra de nuestro Dios. Y seremos responsables, como también somos bendecidos, pero también seremos responsables por lo que escuchamos de Dios y estamos en el deber, mis hermanos, de obedecer la voz de nuestro Dios. Amós capítulo 6, voy a leer uno, ustedes me ayudan a leer el otro. Dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se unguen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de su. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abominó la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad por cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y
y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá que estará en los rincones de la casa. ¿Hay algún motivo? Y dirá no. Y dirá que calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en veneno. Vosotros que os alegráis en nada, que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Pues de aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que es como real, desde la entrada de Amán hasta el arroyo de Araba. Tremendo, mis hermanos. A ese pasaje nos vamos a exponer hoy. A ese pasaje, mis hermanos, antes de entrar allí en el tema, quisiera llamar vuestra atención sobre los versículos 4 y 5, pero del capítulo 5 del libro de Amós. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y viviréis. Mis hermanos, esas palabras son bien interesantes. Las palabras que aparecen en el versículo 4 del capítulo 5 son sumamente interesantes. Y se hacen interesantes, mis hermanos, porque aparecen en un contexto de juicio. En un contexto de juicio, mis hermanos, el profeta Amós, o más bien Dios hablando a través del profeta Amós de juicio. En medio de ese contexto, Dios le dice al pueblo: buscadme y ¿qué? Y viviréis. La palabra buscadme en el original, mis hermanos, es darás. Y la palabra indica, en un inicio significó algo, pero llegó a significar el anhelar a Dios mismo, el buscar a Dios mismo. Era necesario, mi hermano Fiverr, mis hermanos, que el pueblo se volviera a Dios. Era necesario que el pueblo buscara a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, mis hermanos. Era necesario para que pudiera vivir. Y lo interesante, mis hermanos, es que la palabra vivir en ese contexto significa mucho más que la prolongación de la existencia. La palabra vivir en ese contexto significa vivir la vida ricamente en correcta relación con Dios. Eso era lo que Dios quería para con su pueblo. Dios quería que el pueblo buscara a Dios, Dios quería que el pueblo le buscara a Él con todo su corazón, porque Él sabía que solamente de esa manera el pueblo podría experimentar una vida rica y podría llevar una vida correctamente, una relación correcta ante sus ojos. Pero ¿qué dice el versículo 5 del capítulo 5? Dice: y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. Cuando estudiamos el capítulo 4, nos dimos cuenta que Betel y Gilgal se habían convertido en centros idolátricos tremendos. Así que Dios le pide al pueblo que le busque, mis hermanos, pero de la mano de eso también le pide al pueblo que deje que no busque que deje de buscar su pecado, que deje a un lado su pecado. Y no solamente eso, en el versículo 14 del capítulo 5, el profeta Amós le dice al pueblo: dejad lo malo y buscad ¿qué? Lo bueno. Amad el bien. En el versículo 15 del capítulo 5 dice: amad el bien y aborreced ¿qué? El mal. Mis hermanos, ¿era necesario que el pueblo buscara a Dios? Sí. Pero era necesario que el pueblo tuviera una firme determinación de dejar su pecado también. ¿Era necesario que el pueblo buscara lo bueno, mis hermanos? Sí, que dice la palabra: buscad lo bueno. Pero también era necesario que el pueblo dejara de buscar lo malo. ¿Era necesario que el pueblo amara el bien, mis hermanos? Lo que dice el versículo 15 del capítulo 5. Sí era necesario, pero también era necesario que el pueblo aborreciera
el mal, mis hermanos. Era necesario que el pueblo aborreciera el mal. Mis amados hermanos, no podremos o no podemos pretender. El pueblo neciamente quiso pretender, y digo pretender porque eso no es correctamente posible. El pueblo quiso pretender buscar a Dios a su manera, buscar a Dios sin dejar su pecado, buscar a Dios sin dejar su idolatría, buscar lo bueno sin dejar de hacer lo malo, amar el bien sin aborrecer el mal. El pueblo neciamente, insensatamente, mis hermanos, quiso hacer algo que no es posible hacer. No era posible hacer eso, mis hermanos. O buscaba a Dios o no lo buscaba. Pero el pueblo quiso llevar una aparente relación con Dios, pero con su pecado a un lado. Mis hermanos, Dios nos ayude. No juguemos a ser cristianos. No es a la manera nuestra. Es a la manera de ¿quién? De Cristo. Es a la manera de Dios, mis hermanos. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser hijos de Dios. No podemos pretender engañar al Dios que todo lo conoce. No podemos pretender engañar al Dios que todo lo sabe, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestros pensamientos, que incluso antes de que lleguen nuestros pensamientos a nuestra mente, ya Él los conoce. No podemos pretender engañar a nuestro Dios, mis hermanos. Dios nos ayude. Dios nos dé la gracia para no jugar a ser creyentes. Dios nos dé la gracia para buscarle, pero para tener una firme determinación de dejar a un lado nuestro pecado. Debemos tener una firme determinación en eso. Mis hermanos, cuando alguien decide buscar a Dios, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que robaba, ¿qué dice la Biblia? No robe más. Se trata de una firme determinación, mis hermanos, no solamente en buscar a Dios, sino en dejar nuestro pecado. Se trata de una firme determinación, no solamente en buscar lo bueno, sino en aborrecer el mal. No solamente se trata de amar lo bueno, mis hermanos, se trata de aborrecer el mal. Aborrezco, dice el salmista, a todos aquellos que pecan contra Dios, que hacen cosas contra Dios. Aborrecer el mal, mis hermanos, aborrecer lo que ellos hacen. No se trata solamente de amar lo bueno, se trata de dejar a un lado lo malo, mis hermanos. Así que con eso en mente quiero llevarlos al versículo 1, ¿qué dice? Ay de los reposados, ¿en dónde? En Sión o en Jerusalén. Y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. El verso comienza con un ay de lamento. Mis hermanos, alguien decía que ay no solamente significa lamento, ay también significa detenerse, mirar y escuchar. El pueblo debía detenerse, mirar y escuchar. Mis hermanos, cuando hay un ay de Dios, debemos detenernos, o más bien deberíamos detenernos, detenernos y escuchar la voz de Dios, escuchar las advertencias de Dios. Era necesario que tanto el reino del sur como el reino del norte, era necesario que todo el país, mis hermanos, escuchara las advertencias del Dios vivo del universo. Era necesario, mis hermanos. El texto comienza con un ay de lamento. ¿Y a quién se refiere el texto? A los reposados, a los confiados en Jerusalén, a personas que eran notables, a personas de autoridad, a personas de rango, a los líderes de la nación, mis hermanos. A esas personas
se refiere el texto. Noten cómo lo dice un comentarista. Los reposados en Sión y los confiados en el monte de Samaria son el mismo tipo de gente. Estaban complacidos debido a su exaltada posición económica y social. Se consideraban los principales entre las naciones a causa de su recién adquirido poder y riqueza, pero su optimismo no era sabio. ¿A quién se refiere el texto, mis hermanos? A esos líderes, a esas personas de rango, a esas personas de autoridad. Noten cómo lo dice otro comentarista. Los principales de Israel, que eran hombres de rango y autoridad, a estos jefes impíos y negligentes de la nación, el pueblo de Israel se dirigió para obtener justicia y ayuda. Pero los príncipes estaban interesados únicamente en su propia comodidad y falta de moderación. Terrible, mis hermanos. ¿A quién se refiere el texto? Insisto. A esos líderes que estaban relajados, que estaban tranquilos, reposados, confiados en su fuerza, confiados en su posición militar, confiados en su posición política, confiados en su dinero, confiados en su prosperidad, mis hermanos. Estaban tranquilos en todo eso, relajados, mis hermanos. Pero lo que no sabían ellos es que había un ay divino contra ellos, mis hermanos. Había un ay de lamento contra ellos. Había una advertencia terrible de nuestro Dios contra ellos. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, algo bien interesante. Tristemente, a veces el nombre de Dios debería ser para el pueblo de Dios un nombre dulce y tierno. Pero cuando el pueblo se rebeldiza, el nombre de Dios se convierte en un algo terrible para el pueblo. Y hoy lo vamos a ver más adelante. Quiero terminar este versículo citando a un predicador muy conocido por ustedes, mis hermanos, llamado Spurgeon. Es bien fuerte lo que voy a leer, pero bueno, espero. Lo dice nuestro hermano Spurgeon en cuanto al versículo que acabamos de leer. Dice lo siguiente: aún así el profeta Amós habla de un descanso carnal. Este pueblo, ¿cómo estaba? Confiados, descansando, tranquilos, dice Spurgeon. Aún así el profeta Amós habla de un descanso carnal, una seguridad en la carne. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Seguro, pero en qué, mis hermanos? ¿En Dios? No, en su carne. Dice, aún así el profeta habla de un descanso carnal, una seguridad en la carne. No es la confianza de un hombre perdonado, sino el descanso de un desgraciado endurecido. Un desgraciado es alguien sin gracia, por si las moscas. Dice, un descansado carnal, una seguridad. Dice, aún así el profeta Amós habla de un descanso carnal, una seguridad en la carne. No es la confianza de un hombre perdonado, sino el descanso de un desgraciado endurecido, quien ha aprendido a menospreciar la horca. No es la aseguranza de uno que está sobre la roca, pero sí el descanso de un borracho sin sus 5 sentidos, cuya casa está tambaleando desde su fundación de arena, y aún así se alborota a todo poder. No es la calma del alma con paz para con Dios, sino el descanso de un loco, quien porque ha ocultado su pecado de sus propios ojos, piensa que lo ha ocultado de Dios. Es el descanso y paz de uno que se ha vuelto duro, brutalizado, tosco, sin cuidado, quien ha empezado un sueño que Dios permita que sea pronto disuelto, o seguramente lo atraerá al lugar donde se acostará en el infierno. Tremendo, mis hermanos. A esos líderes se refiere el texto. A esos líderes que tenían un aparente descanso. A esos líderes que eran negligentes para tratar con su pecado. A esos líderes que no les preocupaba mortificar su pecado, que seguían viviendo la vida como si nada estuviera pasando, que seguían ofendiendo a Dios como si nada estuviera pasando. Si hay algo que debe caracterizar a los hijos de Dios cuando pecan, mis hermanos, es que su corazón se duele en gran manera de haber ofendido a un Dios 3 veces santo, mis hermanos.
Si hay algo que debe caracterizar nuestras vidas cuando pecamos, porque nosotros no somos perfectos, somos seres que pecamos, que ofendemos a nuestro Dios, pero eso debe dolernos, nuestro corazón debe dolerse, y eso nos debe llevar a Dios, mis hermanos, a decirle a Dios, perdóname, a decirle a Dios, sigue cambiando y transformando mi vida, Señor, porque no quiero ofenderte. Este pueblo estaba tranquilo, relajado, mis hermanos. Esos líderes estaban como si nada estuviera pasando. Tristemente a veces nos pasa. A veces no somos diligentes en mortificar nuestro pecado. Mis hermanos, y nuestro pecado necesita que todos los días lo expongamos a la palabra viva de nuestro Dios. Nuestro pecado necesita que todos los días, mis hermanos, seamos exhortados. Yo recuerdo que cuando comenzamos el Evangelio con Armando, Carlitos, los menciono mucho porque muchos de ustedes o algunos de ustedes le conocen. Recuerdo que cuando veníamos los unos a los otros, nos aconsejábamos y nos decía, varón, dame duro, dale, ábreme las escrituras, exhórtame, varón. Y hablábamos, bueno, vamos a sacarle el texto, no deis lugar al diablo. Y comenzábamos, varón, necesito que me exhorte, necesito que hable. Y comenzábamos a exhortarnos. Necesitamos mortificar nuestro pecado, mis hermanos. Nuestro pecado no es un juego. Necesita de la gracia de Dios. Necesitamos armas espirituales y no carnales para poder luchar con nuestro pecado. No es un juego, mis hermanos. Esa ira con la cual a veces luchamos, o cualquiera se llame el pecado, la impaciencia, cualquiera sea, no es un juego. Es algo que ofende tremendamente a nuestro Dios y que necesita que urgente trabajemos en eso. El pueblo estaba tranquilo, reposado, confiados en su carne. No podemos vivir de esa manera como hijos de Dios. No podemos, mis hermanos. Necesitamos ir. Verso 2, ¿qué dice? ¿Pasad a dónde? Pasad a Calne, me siento como en Dominicana. Y mirad, y de allí id a la gran Amab, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que ¿qué? Que la vuestra. Era necesario, mis hermanos, que el pueblo, más bien el Señor invita al pueblo a que se compare con estas ciudades, a que se compare con esos territorios. Era necesario que el pueblo se diera cuenta que ellos no eran superiores a Calne, a Amad, ni a la ciudad filistea de Gad. Ellos no eran más importantes que ellos. Era necesario que el pueblo se comparara con ellos. Y al hacerlo, mis hermanos, el pueblo tendría que recordar que la ciudad de Calne, al norte de Siria, la ciudad de Amad, que también pertenecía a Siria, y la importante ciudad de Filistea llamada Gad, habían caído en las garras de los asirios. ¿Saben lo que quiere decir eso, mis hermanos? ¿Saben lo que quiere decir esa comparación? Que si el reino del norte no se arrepiente, así como Calne, Amad y Gad habían caído en cautiverio, habían caído bajo las garras de los asirios, de igual manera el reino del norte caería bajo los asirios si el pueblo no se arrepiente. Esa invitación, mis hermanos, a compararse, esa invitación que Dios le hace al reino del norte, a que se compare con esas ciudades, trae consigo una advertencia de juicio contra el reino del norte. No era compararse y ver, no. Ellos tenían que recordar que esas ciudades habían caído bajo las garras de los asirios. Y si ellos no se arrepienten, ellos también caerían. Pero, mis hermanos, no era fácil para el pueblo recibir ese mensaje. ¿Por qué? Porque ¿cómo era su contexto? ¿Estaban bien qué? Económicamente, políticamente, militarmente estaban bien. Les costaba creer que ellos correrían el mismo destino que estas ciudades, mis hermanos. Pero como no se trata de lo que vemos, se trata de la palabra de Dios, que es inconmovible y que se cumple independiente de cómo sea el contexto. Y la palabra de Dios se cumpliría, mi hermano. Se cumpliría aunque ese fuera el contexto. Aunque el pueblo no lo creyera, la palabra
de nuestro Dios se cumplirían, dice un comentarista, en menos de 40 años. Después de la profecía de Amós, el reino del norte caería en las manos de los asirios. Menos de 40 años, mis hermanos. El juicio de Dios sorprendería a estas personas y todos caerían bajo las manos de un reino poderoso como el reino de Asiria en ese momento. Mis hermanos, insisto, no es un juego cuando Dios nos pide que nos arrepintamos de algo. ¿Qué le estaba diciendo a Dios el pueblo? Arrepiéntete. No es un juego, mis hermanos. Tenemos que recordar que el mismo Dios que demandaba arrepentimiento en el Antiguo Testamento de su pueblo es el mismo Dios que demanda arrepentimiento de nosotros hoy en día. El mismo Dios, mis hermanos, que trajo advertencias fuertes sobre el pueblo en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que trajo advertencias fuertes sobre las iglesias en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. A veces cuando hablamos de las promesas de Dios, nos gusta hablar de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y decimos amén, así es. Las promesas de Dios se cumplen. Dios cumplirá su promesa. Pero mis hermanos, no solamente debemos aplicarlos en ese sentido. Las advertencias de Dios también se cumplen si no nos arrepentimos. Si Dios te está pidiendo, si Dios nos está pidiendo, mis hermanos, que nos arrepintamos, no es un juego, es necesario hacerlo. Cuando Dios se acerca a las iglesias de Apocalipsis, a muchas, mis hermanos, les dice: arrepiéntete. Sé pues celoso, y ¿qué hace? Arrepiéntete, 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 mis hermanos. Es necesario que nos volvamos a Dios y que nos arrepintamos, mis hermanos. Verso 3, porque el tiempo va corriendo, que dice: oh vosotros, ¿qué qué? Dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: no quieren pensar en el desastre, no quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Interesante, ¿no, mis hermanos? Estos líderes, estas personas, no querían pensar en el juicio, pero seguían pecando, pero seguían ofendiendo a Dios, y con sus acciones estaban acercando cada vez más el juicio de Dios. De hecho, mis hermanos, ellos querían, los líderes del reino del norte, querían extirpar, querían expulsar toda idea que tuviera que ver con juicio. ¿Y cuál era el mensaje de Amós? Juicio. Así que se pueden imaginar cómo amaba el reino del norte a un profeta como Amós. Lo querían mucho, ¿cierto? No, mis hermanos. De hecho, en el capítulo 7, versículo 14 en adelante, o 10 en adelante, capítulo 7, versículo 10 en adelante, si no estoy mal, el profeta Amós, recuerdan que se enfrenta con hay un sacerdote impío llamado Amasías. Este sacerdote acusa a Amós delante del rey. Acusa a Amós de que Amós estaba conspirando contra el rey Jeroboam II. Y le dice: la tierra no puede soportar tus palabras. Y de hecho, mis hermanos, quiere echarlo. Echa a Amós, le dice: vete de acá, vete y profetiza allá en el reino del sur. No tienes que estar haciendo nada acá. Noten cómo lo amaba. Y no lo quiero leer porque dentro de 8 días lo vamos a leer. Pero, mis hermanos, Amós no era muy amado en el reino del norte. ¿Por qué? Porque el mensaje era ¿de qué? De juicio. Ellos no querían juicio, pero atraían ese juicio cada vez más con sus acciones. Verso 4, ¿qué dice? Miren lo que hacían estos líderes. Miren la manera tan cómoda que vivían. Duermen en camas ¿de qué? Y reposan sobre sus lechos, sobre sus sillones, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Mis hermanos, al parecer, el profeta sigue describiendo a los líderes, pero por lo que dice, estos líderes vivían de una manera bien
bien cómoda, mis hermanos. Miren lo que dice un comentarista. El marfil era un lujo importado, raro y extremadamente caro. Incluso una pequeña cantidad de marfil simbolizaba riqueza, y algo tan extravagante como una cama de marfil mostraba el grado de desperdicio de recursos que debieron haber sido utilizados para los pobres. ¿Qué hacían estos líderes? ¿En camas de qué? De marfil. Súper cómodos, mis hermanos. Se les nota que pensaban mucho en el pueblo. No, para nada, mis hermanos. Pensaban demasiado en ellos y casi nunca o poco en el pueblo. Vivían de una manera extravagante, vivían de una manera cómoda, comiendo de los mejores manjares, comiendo muy bien, vistiéndose bien, teniendo comodidades, mis hermanos, extravagantes. Pero el pueblo, ¿cómo estaba? Mal, bien mal. Y en una aplicación que tengo allí le escribía: eso no parece Israel en el tiempo de Amós. Eso parece Colombia, mis hermanos. No hablemos de Venezuela, vamos a dejar a Venezuela por un tiempito quieto. Eso parece Colombia en este tiempo, mis hermanos. Como dice nuestro pastor Edgar, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No es mera coincidencia, mis hermanos. Tenemos líderes corruptos que le dan a su hija un regalo de casi, un carrito de casi 1.000 millones de pesos. Imagínense ese regalito, ese autito, como dicen los argentinos. Tremendo, ¿no? Y uno diciendo, uff, camas de marfil, esos líderes, qué extravagantes. Pero cuando vamos a nuestro caso, a nuestro país, decimos un regalo, un carrito de 1.000 millones de pesos, $300.000. Y la guajira sin agua, dice la hermana. Tremendo, ¿no, mi hermano? Nos enfrentamos a esos líderes, a líderes corruptos, a líderes malvados, a reyes malvados. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso nos debería llevar a anhelar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual juzgará a cada uno según sus obras, y no solamente eso, el cual reinará perfectamente, mis hermanos. Podríamos decir: ven pronto, Cristo. Como decían los apóstoles, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel, Señor? Solamente Él puede gobernar rectamente, correctamente, justamente, mis hermanos. Y esos líderes corruptos, tanto lo que vemos en Amós como lo que vemos hoy en nuestro país, debería llevarnos a anhelar la venida de nuestro gran Rey. Que sea una excusa más para decirle a Cristo: ven pronto, Cristo. Maranata, Cristo viene, mis hermanos. Debería ser un anhelo fuerte en nuestro corazón a la hora de ver esas cosas. Verso 5, que dice: gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Noten cómo lo dice las Américas, mis hermanos. La Biblia de las Américas dice que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cánticos para sí. Mis hermanos, sabemos, como lo leíamos esta mañana, sabemos que David compuso cánticos, salmos, y lo hizo para la gloria de ¿quién? Bueno, estas personas componían cantos, pero no lo hacían para la gloria de Dios. Lo hacían para ¿quiénes? Para su propio deleite, para deleitarse ellos, mis hermanos. Insisto, ellos seguían pensando demasiado en ellos y poco en ¿quiénes? Poco en el prójimo, poco en los demás, mis hermanos. Triste, ¿no? Verso 6, que dice: beben vino en copas chiquiticas, ¿sí? ¿En dónde beben vino? Mis hermanos, eso indica el desorden que ellos tenían con el vino. Eran poco cuidadosos con el uso del vino. Eran desordenados tremendamente. ¿Qué dice? Dice: beben vino en tazones y se unguen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Dice un comentarista lo siguiente:
Aquí se aclaró que bebían vino en tazones, no en vasos normales. Por la forma en que los describe aquí, se está hablando de alcohólicos. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Estos líderes de la nación habían llegado a ser groseros tremendamente, a ser tremendamente desordenados. Solamente pensaban en su propio deleite. El versículo anterior nos deja ver que tenían musiquita y todo, mis hermanos. Y este versículo nos deja ver que acompañaban esa música ¿con qué? No con copitas, no con un brindis, mis hermanos, sino con tazones. Ellos tenían la firme intención de emborracharse, mis hermanos. Y eso no lo es todo. La Biblia de las Américas indica que esos tazones eran los tazones del altar. O sea, los tazones del altar, que se supone y se sabía que eran tazones que habían sido santificados, es decir, apartados para un uso exclusivo. Bueno, ellos cogían esos tazones, no les importaban, eran irrespetuosos, groseros, y tomaban el vino en esos tazones. Y como les digo, por el tamaño del recipiente, tenían la firme intención de emborracharse, mis hermanos. ¿Grosero no? Grosero eso, mis hermanos. Pero pensemos ahora en nosotros. Recuerden que el apóstol Pablo en cierto lugar dice que debemos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo y agradable delante de nuestro Dios. ¿Cómo estamos presentando nuestra vida? ¿Cómo estamos presentando nuestro cuerpo? Porque decimos, uy, esos líderes groseros, perversos, malos, irrespetuosos. Pero pensemos en nosotros. ¿Cómo estamos presentando nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos presentando nuestra vida delante de nuestro Dios? Mis hermanos, se supone que Él nos salvó y nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, como lo expresa el libro de Efesios. Grosero no los que hacían estas personas, mis hermanos. Bien grosero. Y no solamente eso. Miren lo que sigue diciendo el texto. Bueno, tenía música, la copita, no la copita, los tazones del altar, beben vino en tazones y se ungen ¿con qué? Con los ungüentos más preciosos. ¿Y saben qué indica eso, mis hermanos? ¿O de qué era señal el ungüento? De alegría. Cuando alguien estaba alegre, se untaba ungüento en señal de alegría, en señal de gozo. Pero estos líderes no deberían estar alegres, deberían lamentarse, deberían estar tristes. ¿Por qué? Por la ruina de ¿qué dice el texto? Del pueblo, por la ruina de José. Pero ellos no estaban así. A ellos no les importaba el pueblo, les importaba ellos. Pensaban en su deleite, pensaban solamente en ellos, mis hermanos. Terrible, ¿no? Tremendo, mis hermanos. Solamente pensaban en ellos. Debían estar tristes, pero no, se ungían con ungüentos en señal de alegría, de gozo, de regocijo. Dios nos ayude a nosotros. Quiero terminar este versículo citando a un comentarista. El comentarista hace esta referencia o hace este apunte pensando en el versículo 4, en el 5 y en el 6. Así que este comentario tiene que ver con esos tres versículos, 4, 5 y 6. Dice lo siguiente: dormían en camas de marfil, hablando de los líderes, lo que indica que estaban rodeados de lujos y comodidad, comiendo de los mejores manjares, tenían acceso a la mejor música y entretenimiento de ese tiempo. Pues al igual que David, creaban instrumentos musicales. David hizo instrumentos musicales para adorar a Dios, pero estos lo hacían para su deleite. Vivían un estilo de vida hedonista, de tanto placer que no bebían el vino en copas, sino en tazones. Este es el gran pecado de la juventud de hoy en día. Una búsqueda continua de placeres. Eso es lo que busca no solo la juventud, muchos, mis hermanos, satisfacer su propia vida. Por eso la Biblia dice,
para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros tenemos una invitación solemne a dejar de vivir para nosotros y ahora vivir para aquel que nos salvó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese debe ser nuestra actitud. Verso 7 que dice, porque el tiempo se me está yendo. Por tanto, ahora irá a la cabeza de los que van a cautividad, y se sentará en medio de los que se van a las heces. Interesante. Por tanto, es una inferencia hablando exegéticamente, y por tanto indica la razón de lo que va a decir del juicio. Por tanto, es una conclusión lógica de algo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué viene diciendo el profeta? Que el pueblo, que estos líderes han ofendido a Dios, que estos líderes se han portado de una manera grosera contra Dios, han pecado contra Dios, han pensado demasiado en ellos y poco en el pueblo. Bueno, por esas razones, mis hermanos, Dios le dice a estos líderes que ellos encabezarán la fila de los cautivos cuando el pueblo, el reino del norte, sea tomado o fuera tomado por los asirios. ¿Quiénes encabezarían la fila? Esos líderes, esos que se deleitaban en el vino, esos que no bebían en copitas sino en tazones. Esos encabezarían la lista de los cautivos, y era palabra de Dios, mis hermanos, lo que estaba cayendo sobre ellos. Y se cumpliría la palabra de nuestro Dios. Dice, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Llorarían, mis hermanos. Se acercaría el día en que llorarían a esas personas que se entregaban a sus placeres, que desordenadamente se daban gustos que no debían darse, que no, mejor dicho, se lo permitían todo, como dice un comentarista. Estos líderes se permitían toda clase de gustos. Dice lo siguiente un comentarista: el gobierno llegará a su fin. Amós decía esto alrededor del 760 antes de Cristo, cuando Jeroboam II reinaba sobre una nación próspera. Menos de 40 años después, el Israel del norte era conquistado por Asiria y exiliados todos. Tremendo, mis hermanos. El juicio de Dios alcanzaría a estas personas. El juicio de Dios alcanzaría a estos hombres, pero en especial el juicio de Dios alcanzaría a esos líderes malvados y perversos, a los cuales el pueblo fue a buscar ayuda, como lo dice un comentarista, pero no recibió ayuda. No recibió ayuda, mis hermanos. Tremendo, ¿no? Verso 8, que dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová de los ejércitos ha dicho. Jehová el Señor juró por sí mismo, dice el autor de Hebreos capítulo 6, versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo alguien más grande por el cual jurar, juró por quién. Por Él mismo, mis hermanos. No hay alguien mayor que nuestro Dios en el universo entero. Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. La tierra es el estrado de sus pies. Mis hermanos, no hay nadie como Él. Él es el grande, el más grande. Y dice la palabra que Él está jurando por Él mismo. Y un juramento por Dios mismo, mis hermanos, indica, en ese caso, indica la determinación de Dios a hacer algo. Dios estaba determinado a castigar a este pueblo. ¿Y por qué, mis hermanos? No se había arrepentido este pueblo. Este pueblo seguía rebelde, tosco, sin arrepentirse. Algunos se preguntan, algunos piensan que a veces pecan y no pasa nada, mis hermanos. Y siguen pecando y no pasa nada. Llegará, mis hermanos. Llegará el juicio de Dios. De hecho, por ser hijos, dice la palabra que yo amo y reprendo a los que amo, a los hijos, a sus hijos. Si somos bastardos, si no somos hijos, Dios va a dejar ese día, ese espacio allí hasta el día del juicio, para el final. Pero si somos hijos, mis hermanos, el juicio de Dios nos alcanzará. Los tratos fuertes de Dios nos alcanzarán. Eso no quiere decir que todos los que estén experimentando cosas terribles sea juicio de Dios.
No, en ninguna manera. Pues la Biblia dice que no debemos sufrir como malhechores, pero si sufrimos haciendo el bien, no hay drama, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude. El problema es sufrir como malhechores, sufrir pecando contra Dios como consecuencia de nuestro pecado. Dice Jehová, el Señor juró por sí mismo. Dios estaba determinado a traer juicio sobre esta nación. Y miren la firma que Dios le pone. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. ¿Con qué nombre? Si Dios le dijera a algún hermano en esta mañana, el Señor te va a proveer, te va a suplir, va a traer el alimento a tu casa, y al final coloca una firma, Jehová Rafa, el Dios que mira la necesidad y provee. Bueno, en este caso no está diciendo esto. En este caso dice, Jehová ha jurado por él mismo, pero dice, Jehová de los ejércitos lo ha dicho. El nombre de Jehová de los ejércitos era el nombre que Dios usaba de guerra, mis hermanos, en un contexto de juicio, en un contexto de guerra, que se suponía que ese nombre debía ser usado en contra de quienes, de los enemigos, pero en este momento, en contra de quién está siendo este nombre usado, en contra del mismo pueblo. El nombre que se suponía debía traer tranquilidad, paz al corazón, ahora iba a traer juicio sobre ellos, mis hermanos. Tremendo. Sigamos porque se va el tiempo. Dice, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. El Señor dice que abomina la grandeza de Jacob o de Israel. Mis hermanos, me llama la atención que acá el autor no usa, o más bien Amós no usa el nombre de Israel para referirse al reino del norte, sino el nombre de ¿quién? No, el nombre de ¿quién? De Jacob, para referirse al reino del norte. Dice un comentarista lo siguiente: en su juventud Jacob, aquel Jacob que hijo de Isaac, que más adelante se llamaría Israel, bueno, en su juventud Jacob mejoró su posición a expensas de otros. Por eso en este contexto el nombre de Jacob es más apropiado que el de Israel. Mis hermanos, el reino del norte había adquirido riquezas, había adquirido posesiones y muchas, pero a costa del pobre, a costa de los demás, por encima de los demás, pasando por encima de los demás. Si hay algo que caracteriza el contexto de Amós, que es que los ricos se hacían más ricos y los pobres cada vez más se hacían pobres. Insisto, ¿se parece mucho a nuestro país? Sí, mis hermanos. ¿Se parece mucho a nuestro contexto? Sí, en ese contexto estaban, mis hermanos. Y lo que me da tristeza es la aplicación que hice, pero la tengo que hacer. Hay algunos que miden la espiritualidad de una persona por las posesiones que tiene. Hay algunos que dicen, uy, ¿tiene carro? Ese hermano y hermana está siendo bendecida grandemente, bendecido grandemente. Tiene posesiones, qué sé yo, otras cosas, casa, piscina, qué sé yo, muchas cosas. Está siendo bendecido, y pueda que sí, mis hermanos, pero no siempre es el caso. Por lo menos no es el caso de nuestro texto. El pueblo tenía riquezas, el pueblo tenía posesiones, estaba bien económicamente, estaba bien militarmente, políticamente. Pero ¿qué dice Dios? Aborrezco eso, abomino eso. ¿Y por qué, mis hermanos, lo abomina el Señor? Porque ellos habían logrado todo eso a costa de los demás, pasando por encima de los demás. Esos líderes no les importaba ni Dios ni los demás, ni Dios ni el prójimo. Solo les importaba ellos mismos. Tremendo, mis hermanos. El Señor nos ayude, porque no podemos medir la espiritualidad de alguien por los bienes que posea. No podemos, mis hermanos. A algunos Dios le da, a otros no. El Señor es soberano y Él hace como Él quiera, pero eso no siempre indica que la persona esté bien espiritualmente. En el caso del pueblo, su espiritualidad estaba por el piso. Verso 9. Mis hermanos, me tocó correr. Dice: y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. El juicio de Dios. Perdón, me adelanté un versículo, ¿cierto? ¿Sí? Ah, bueno.
y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Dios entregará la ciudad. En el verso anterior dice que Dios entregaría la ciudad a los enemigos y todo lo que hay en ella. Bueno, en los versículos siguientes va a describir o va a dar detalles sobre eso. Cuando venga la invasión y haga desastres sobre ese pueblo. Dice el versículo: y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, todos morirán. Todos morirán. Verso 10. Y un pariente tomará cada uno y los quemará para sacar los huesos de la casa. Los judíos tenían la costumbre de sepultar a sus cadáveres, a sus muertos, pero en caso de una calamidad, ellos se les permitía quemar los cuerpos. Era una calamidad que vendría, un juicio que vendría sobre ellos. Pero este texto es bien interesante y se los voy ahorita a parafrasear un poco. Dice: pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá que él calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Mis hermanos, llega el pariente, supongamos el tío, a la casa. Todos muertos, cadáveres por aquí, cadáveres por allá. Se acerca a un rincón y encuentra un sobreviviente. El tío, el pariente, le pregunta al sobreviviente: ¿hay algún otro más que sobrevivió? Y el sobreviviente le dice: cállate, no menciones el nombre de Jehová. Hay un comentarista que dice: cállate, no menciones el nombre de Jehová, podría oírte. Ellos estaban tan aterrorizados porque el nombre de Dios ya no era un nombre favorable para ellos, era un nombre de juicio. Ellos pensaban que si les escuchaba, también caería allí muerto. Terrible, mi hermano. El juicio de Dios vendría sobre ese pueblo de una manera tremenda. El nombre que se suponía debía ser un nombre de paz, debía traer tranquilidad y paz, ahora traería terror, a tal manera de decir: ni siquiera lo menciones, cállate, no lo menciones, no sea que te escuche. Tremendo, mis hermanos. Verso 11, que dice: el versículo indica que no quedará casa, el Señor traería juicio sobre las casas, la invasión vendría, mis hermanos, y arrasaría con esas casas, que a propósito muchas de ellas eran muy lujosas. Verso 12: correrán los caballos por las peñas, alguien sensato y sabio llevará a un caballito a correr por una piedra. Alguien que sea sensato dice: eso no lo debo hacer, eso no está bien que lo haga. Bueno, ¿qué dice el texto? Ararán en ellas con bueyes. Algún hombre del campo sabio llevará sus bueyes sobre unas piedras para que aren. No debían hacer eso. Bueno, así como no se debe hacer eso, tampoco el pueblo debía hacer lo siguiente. ¿Qué dice la siguiente parte del verso? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Así como no estaba bien que un campesino cogiera su caballo y lo pusiera a correr sobre las piedras, así como no estaba bien que un campesino cogiera sus bueyes y lo pusiera a arar sobre las piedras, tampoco estaba bien, mis hermanos, tampoco era sensato que el pueblo de Israel convirtiera el juicio de Dios ¿en qué? En veneno, en amargura. Verso 13, que dice: dice: vosotros que os alegráis en nada. Posiblemente hace referencia a los ídolos que no eran nada, mis hermanos. No lo voy a citar el salmo, pero tienen boca, mas no hablan, etcétera, y ustedes terminarán. Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Ellos pensaban, mis hermanos, que donde estaban ellos mismos se habían puesto. Verso 14: pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién lo dice, mis hermanos?
Dios de los ejércitos, varón de guerra, dice: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad, que era el norte de la frontera, hasta el arroyo de Araba, de norte a sur. El de norte a sur, mis hermanos, el juicio de Dios vendría. Ninguna parte del territorio del reino del norte escaparía al juicio de Dios. Toda la nación caería bajo el juicio de Dios. ¿Y todo por qué, mis hermanos? ¿Todo por qué? Porque no se arrepintieron, porque no escucharon el consejo de Dios. Dice un comentarista: pareciera que Dios estuviera hablándole a un pueblo que era impenetrable a los consejos de Dios. Pareciera que ese pueblo fuera impenetrable a los consejos del Señor. Aplicación, mis hermanos: es mejor escuchar las advertencias de Dios y atender su llamado, volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y al volvernos tengamos en cuenta lo siguiente: una firme determinación de dejar nuestro pecado, una firme determinación de dejar lo malo, una firme determinación de aborrecer el mal. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, nos hemos expuesto a ella. Ahora solamente venimos a tu presencia, Señor. Tu palabra dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, venimos a ti en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, pidiéndote que nos ayudes a amarte, pidiéndote que nos ayudes a vivir para la gloria de tu nombre, a escuchar tus advertencias, a escuchar tus consejos, Señor. Danos sensibilidad, Señor. Guárdanos de tener un corazón endurecido. Padre, y si está endurecido, quebrántalo en esta mañana por medio de tu palabra. Ablanda nuestros corazones y ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón, a buscarte a ti, a anhelarte a ti mismo, Señor, a buscar tu gracia, a buscar tu amor, tu auxilio. Necesitamos de ti, necesitamos que nos sigas ayudando a seguir en esta carrera en la cual tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Como lo dice el sabio Salomón, el fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.